72 horas. Ese es el tiempo exacto que el maestro Fran García asegura que se necesita para que la mente, para que empiece a colapsar si se le prohíbe de forma tajante hacer su actividad favorita. Que es quejarse, claro. Exacto. Quejarse, cero quejas, cero lenguaje de derrota, durante 3 largos días. Así que con esto arrancamos nuestra inmersión profunda de hoy. Y estoy seguro de que a más de uno ya le está pareciendo un mundo solo de escucharlo. Totalmente. Porque hoy la misión no es flotar en esta típica teoría abstracta del desarrollo personal que todos conocemos. Vamos a diseccionar un concepto muy específico, un plan de acción radical extraído de los textos de García, que él titula 3 días para romper el patrón. Un título que ya de por sí es toda una declaración de intenciones. Tal cual. Y mira, la puerta de entrada a este material es una cita directa que funciona sinceramente como una auténtica bofetada a la conciencia. Dice así, abro comillas: ¿serías capaz de pasar 3 días sin quejarte, sin hablar desde el miedo y sin repetir tu vieja historia? Cierro comillas. Buf. Es que la genialidad de esta fuente y, el motivo por el que merece que hagamos este análisis a fondo hoy, radica precisamente en su diseño. Sí, porque no es lo típico de siéntate a meditar y ya está. Para nada. Abandona por completo esa filosofía contemplativa que, suele rodear todo el tema del cambio personal. Lo que hace es exigir una acción que es práctica, que parece ridículamente simple sobre el papel, pero que resulta tremendamente incómoda en la ejecución. Muy incómoda. Mucho. No pide años de retiro en un monasterio ni lecturas interminables. Exige 72 horas de control absoluto, casi dictatorial, diría yo, sobre la narrativa interna y externa. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Porque, claro, a simple vista, 3 días suenan a muy poco tiempo. Sí, un fin de semana largo. Eso es. Cualquiera que nos escuche podría pensar que aguantar la respiración bajo el agua de la negatividad durante un fin de semana es pan comido. Pero leyendo el texto de García queda clarísimo que este ejercicio no es un simple descanso mental, es un trabajo de demolición en toda regla. Una demolición controlada, sí. Y las reglas que marca son de tolerancia cero. O sea, cero quejas, cero. Está prohibido hablar de escasez y, sobre todo, está terminantemente prohibido volver a lo que el texto denomina el lenguaje de derrota. Que es un concepto clave aquí, el lenguaje de derrota. Claro, y al leer eso, una se da cuenta de que el lenguaje de derrota es básicamente el ruido de fondo de la vida moderna. Es que va mucho más allá del ruido de fondo, ¿eh? Yo diría que es el sistema operativo por defecto en la inmensa mayoría de las interacciones diarias de cualquier persona. Sí, es automático. Totalmente. Ese lenguaje de derrota es infinitamente más sutil de lo que parece a simple vista. No requiere salir a la calle a gritar que el mundo es un lugar injusto. No hace falta montar un drama. Exacto. Se manifiesta en esos micromomentos, esos instantes automáticos e inconscientes. Por ejemplo, el resoplido profundo al abrir la bandeja de entrada del correo el lunes por la mañana. ¡Ostras, totalmente! O el comentario cínico en el ascensor sobre el clima. O soltar un «buf, no me da la vida» cada vez que alguien pide un favor. El clásico «es que nunca tengo suerte con estos trámites». Eso es perfecto. Pues todo eso computa como lenguaje de derrota en este reto. Madre mía. Es un pasote si no se para a pensarlo bien. Porque, yo lo veo exactamente como una dieta de eliminación extrema. Buena analogía. Sí, como esas dietas médicas súper estrictas, donde durante unas semanas se retiran absolutamente todos los alérgenos posibles del plato. Que quitas todo de golpe para ver qué pasa. Eso es. Y no se hace como un castigo, sino para observar qué ingrediente exacto estaba causando el daño o la inflamación en el cuerpo. Pero aquí, en lugar de eliminar el azúcar, el gluten o los lácteos, lo que se elimina es el vocabulario tóxico. Se corta de raíz. Escasez, para ver cómo reacciona el metabolismo de la mente cuando se le quita su alimento principal. Porque el objetivo inicial que promete el material de García no es alcanzar la iluminación espiritual, es lograr una desintoxicación mental. Y el matiz clave de esa dieta de eliminación verbal, si seguimos con tu analogía, es la mecánica psicológica que detona casi de inmediato. ¿En qué sentido? Pues que, al prohibir la queja y el lenguaje de escasez de una manera tan estricta, se fuerza el cerebro a entrar en un estado de observación pura.
El ser humano reacciona a su entorno en piloto automático por una cuestión de pura economía cognitiva. Para no gastar energía, claro. Eso es. Si hace frío surge la queja automática. Si hay un atasco en la carretera aparece el enfado verbalizado. Es una reacción refleja. Un resorte que salta solo. Tal cual. Pero cuando existe una regla explícita que bloquea esa válvula de escape verbal frente a la frustración, se crea un espacio nuevo, una pausa obligada entre el estímulo externo y la respuesta interna. O sea, el hueco entre que te pasa algo malo y sueltas la maldición, no. Exactamente. Y en esa pequeña pausa, en ese silencio forzado, es donde reside todo el valor del experimento. Por eso el llamado a la acción del texto original es tan revelador. Dice, y cito, haz el reto y descubre cuántas veces al día te saboteas sin darte cuenta. ¡Wow! Ese es el verdadero golpe sobre la mesa. Porque claro, el reto no está diseñado para demostrar lo virtuosos o zen que podemos llegar a ser. Está para iluminar lo intoxicada que está la narrativa diaria de cualquier persona normal y corriente. Es un diagnóstico duro, la verdad. Es como encender un contador Geiger para medir la radiación del autosabotaje en tiempo real. Y ahí, creo yo, radica el peligro de esta alineación inicial. ¿Peligro? A ver, desarrolla eso. Pues que cuando se fuerza a la mente a soltar este lenguaje de derrota, uno se da cuenta de que mantener la boca cerrada es solo la primera capa del problema. Ah, ya veo por dónde vas. Claro, porque el silencio por sí solo no sirve absolutamente de nada si por dentro la mente está ardiendo de frustración. Si te muerdes la lengua, pero por dentro estás maldiciendo a todo el mundo, no has cambiado nada. Totalmente de acuerdo. Por eso el análisis de esta fuente nos empuja hacia aguas mucho más profundas, porque exige un verdadero cambio de identidad, no solo callarse. Y es vital entender esa profundidad. Establecer las reglas de lo que no se debe decir es simplemente montar el andamiaje exterior de la obra. La fachada. Alineación interna. El texto exige, citando sus principios fundamentales, alinear el pensamiento, la emoción y la palabra con la identidad que se quiere manifestar. Es decir, que no haya fisuras entre lo que piensas, sientes y dices. Exacto. Obliga a operar desde quien uno dice ser en su mejor versión, no desde los reflejos condicionados del pasado. Vale, pero aquí hay una cita textual en el material que quiero poner bajo el microscopio un momento, porque tiene muchísima fuerza, pero también tiene tela. A ver, dime. El texto dice, cambiar tu destino puede empezar cambiando 3 cosas: lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. A ver, suena espectacular, ¿verdad? Es muy potente. Digno de un póster motivacional o de una taza de café de estas con mensaje. Pero aquí me toca hacer de abogada del diablo. Adelante, siempre es necesario. Porque desde una perspectiva puramente analítica y, crítica, ¿acaso no es esto el famoso fingir hasta lograrlo? El fake it till you make it de toda la vida. Ya, la trampa del positivismo ciego. Claro. Porque si la realidad objetiva de una persona es que está atravesando una crisis financiera brutal o tiene un problema de salud grave y su entorno es de escasez absoluta, ¿cómo se evita que este ejercicio se convierta en un autoengaño tóxico? Es una duda muy legítima, sí. Porque obligar a alguien a sentir y hablar de abundancia cuando la cuenta del banco está literalmente en números rojos suena casi a negligencia emocional, ¿no crees? Pues fíjate. Si analizamos esa objeción tuya a través de la neurociencia básica y del panorama general que plantea el maestro García, el enfoque cambia por completo. A ver, explícame esto porque me parece la línea roja del ejercicio. Es que el texto en ningún momento propone ignorar la realidad material ni caer en un positivismo delirante y desconectado del mundo. La cuenta bancaria sigue en números rojos. El problema de salud sigue necesitando atención médica. Eso es innegable. Vale, los hechos son los hechos. Exacto. Lo que se altera de forma radical no es la existencia del problema en sí, sino la narrativa con la que la mente decide procesar y responder a ese hecho. La fuente subraya una distinción que es, a mi juicio, absolutamente vital para no perderse en ese autoengaño que mencionabas. ¿Qué distinción? La diferencia entre operar desde el viejo personaje y operar desde la verdadera identidad. Explícame un poco cómo se ve ese contraste en la práctica del día a día. Porque me parece que ahí está la frontera exacta entre volverse loco intentando hacer el reto de los 3 días o sacar un beneficio real de él. Mira, es muy sencillo de visualizar. El viejo personaje es esa versión de la psique que está condicionada por la repetición y por el pasado. Al ver esa cuenta bancaria en números rojos, ese personaje adopta una postura física de derrota. Suspira y dice, «Uf, siempre me pasa lo mismo, soy un desastre con el dinero,
Este mes tampoco llego. La queja automática de la que hablábamos. Exacto. Y aquí está el truco neurológico. Ese personaje usa la queja como un anestésico. ¡Ostras! ¡Qué bueno eso! Un anestésico. ¿Sí? Porque quejarse no requiere buscar soluciones ni asumir ninguna responsabilidad. Por lo tanto, no quema energía mental. Es comodísimo. Te quejas, te descargas y a otra cosa. Pero el problema sigue ahí. Hablar algo diferente. ¿Cómo qué? Como, vale, esta es la situación actual. El saldo es 0, pero tengo la capacidad y los recursos internos para buscar alternativas. Si te fijas, no hay ningún engaño sobre la gravedad de la situación. Claro, no estás diciendo que te sobran los billetes. No, no. Lo que hay es una coherencia radical orientada puramente hacia la resolución, no hacia el victimismo. O sea, que no es salir a la calle en medio de un diluvio torrencial en manga corta y fingir que hace un sol espléndido. Exactamente. No te pones a tomar el sol bajo la lluvia. Es negarse en rotundo a decir que la lluvia es un complot personal del universo para arruinarte la mañana. Es simplemente abrir el paraguas sabiendo que se tiene la capacidad de sostenerlo bajo la tormenta. Madre mía, es que el matiz lo cambia absolutamente todo. Lo cambia todo, sí. Es la diferencia entre sufrir inútilmente y gestionar la realidad. Pero claro, al intentar mantener esa coherencia radical, al intentar sostener ese paraguas mental durante 72 horas ininterrumpidas, llega el choque frontal. El golpe de realidad, sí. Porque si esta alineación suena tan lógica en la teoría, si es tan obvio que buscar soluciones es 1000 veces mejor que hundirse en la queja, ¿por qué resulta tan insoportablemente difícil mantener este estado de alerta durante solo 3 días? Y creo que esto nos lleva de cabeza a uno de los conceptos más fascinantes y, diría, clínicos de la fuente, la dichosa fricción. Uf, la fricción. Precisamente ahí radica el peligro de subestimar este ejercicio de 3 días. Al forzar a la mente a abandonar su anestésico favorito, que como decíamos es el lenguaje de derrota, la mente no se relaja maravillosamente, entra en un estado de abstinencia severo. Como dejar de fumar de golpe. Igual. Y el texto de García tiene un nombre muy claro para ese síndrome de abstinencia. Le llama fricción. Y ojo, advierte explícitamente que esa fricción no es una ligera incomodidad de «ay, qué ganas tengo de quejarme». No, advierte que duele. Que hay dolor real. Aparece una angustia y un agotamiento psicológico muy real y muy palpable. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque leyendo esa parte del material sobre el dolor mental, la imagen que me vino a la cabeza fue la de intentar actualizar el sistema operativo de un ordenador portátil que ya tiene 10 o 12 años. Buena suerte con eso. Claro, imaginemos la escena. El hardware viejo, los circuitos desgastados, todo eso representaría la situación actual de la persona, sus rutinas de toda la vida, su entorno habitual. Y de repente, de la noche a la mañana, se intenta instalar un software completamente nuevo. Un programa pesadísimo de última generación. Eso es, un programa súper pesado que representaría esta nueva identidad sin rastro de lenguaje de derrota. ¿Qué ocurre en el mundo físico con ese ordenador viejo? Pues que los ventiladores empiezan a girar a máxima velocidad. Suena que parece que va a despegar. Exacto. La carcasa quema al tocarla, hace un ruido espantoso, parece que va a salir ardiendo o que la pantalla va a estallar en cualquier momento. Te empiezan a salir mensajes de error por todas partes, pues esa fricción mental, ese dolor paralizante del que habla el texto de García, es exactamente ese sobrecalentamiento. Es una analogía fantástica. Es la prueba física de que el sistema está intentando procesar líneas de código completamente nuevas. Imaginemos que el segundo día del reto se derrama un café entero sobre la mesa de la oficina. Un clásico. La reacción natural, el software viejo, sería gritar o maldecir a los 4 vientos. Pero el nuevo reto obliga a procesarlo desde la calma absoluta. El cerebro literalmente se calienta intentando contener esa explosión. Y fíjate que la analogía del ordenador ilustra muy bien ese sobrecalentamiento del sistema. Pero, a ver, hay que elevarla con una diferencia que es vital. Un ordenador no tiene instinto de supervivencia biológica. Claro, no siente que se muere. Exacto. Cuando el cerebro humano siente esa fricción, ese esfuerzo colosal al reprimir la queja por el café derramado, no manda un simple aviso de error en una pantallita, manda una señal de pánico puro a todo el sistema nervioso central. ¡Ostras! Y el texto utiliza una advertencia brillante para explicar este momento crítico. Dice, no vuelvas al mismo depósito emocional a buscar respuestas nuevas. Y esto, si lo analizamos, encierra una mecánica evolutiva súper profunda. ¿A qué se refiere exactamente con ese depósito emocional?
El depósito emocional es el archivo histórico subterráneo de las emociones a las que se recurre de forma instintiva frente a cualquier pico de estrés o de incertidumbre. Ah, vale, entiendo. Es como, a ver, como volver a la típica manta vieja de la infancia en medio de una tormenta. Que aunque la manta esté sucia y llena de agujeros, vuelves a ella simplemente porque el tejido resulta familiar al tacto y te da una falsa sensación de cobijo. Ese es el punto central. Magnífica imagen, por cierto. El miedo, la indignación, el cinismo, el victimismo. Por muy destructivos que resulten a largo plazo para la vida de una persona, son territorios sobradamente conocidos. Son su manta vieja. Ya veo. Y recordemos que el cerebro es, ante todo, una máquina diseñada biológicamente para ahorrar energía. El pensamiento consciente, la creación de nuevas rutas neuronales, todo eso consume una cantidad inmensa de glucosa. Es carísimo energéticamente. Muy caro. Por lo tanto, cuando el sistema se siente amenazado por la fricción de tener que inventar una respuesta nueva, constructiva y serena ante un problema, su instinto primario es abrir el viejo cajón de ese depósito emocional. Claro, porque tirar de lo viejo es gratis. Exacto. El cerebro sabe perfectamente cómo ofenderse. Sabe exactamente cómo culpar al tráfico, a la política o a la mala suerte de todo lo que le sale mal. Requiere cero esfuerzo cognitivo y cero energía interpretar el papel de ese viejo personaje derrotado. Entonces, claro, el agotamiento brutal que se siente al intentar cumplir estos 3 días no viene del esfuerzo naif de pensar en positivo y sonreír. ¿Para nada? Viene del esfuerzo titánico, minuto a minuto, de pararse frente a las puertas de ese depósito emocional tóxico y dar un portazo con todas las fuerzas, de decir en voz alta, oye, que hoy no voy a sacar mi reacción de este pozo. Así es. Se está luchando de forma literal contra la gravedad de la propia historia biológica y psicológica del individuo. Y claro, sabiendo que esto equivale casi a una cirugía a corazón abierto sin anestesia, la pregunta lógica que me surge al leer todo el material es sobre el retorno de inversión. ¿Qué ganamos con todo esto? Exacto. Porque, a ver, nadie se somete a una dieta de eliminación tan severa, ni soporta voluntariamente que sus circuitos mentales se sobrecalienten hasta ese límite, si no hay una recompensa enorme, desproporcionada al otro lado de esas 72 horas. Sería un sufrimiento inútil si no. Claro. Después de diseccionar la tiranía de las reglas, la necesidad de la alineación de la que hablamos y el dolor inevitable de esta fricción, ¿cuál es el veredicto de la fuente? O sea, ¿qué se obtiene realmente al cruzar esa línea de meta temporal de los 3 días? Pues mira, el mayor beneficio, según establece el material, no es que el mundo exterior cambie por arte de magia al amanecer del 4.º día. Las facturas van a seguir ahí encima de la mesa y el atasco de tráfico será exactamente el mismo. Nadie te va a regalar un coche nuevo por no quejarte, claro. Exacto. El cambio es profunda y puramente estructural y ocurre en la percepción de la realidad. Hay una frase en el texto que creo que encapsula el verdadero propósito, la moraleja última de este experimento. Dice, 3 días pueden mostrarte quién manda de verdad en tu vida, tu consciencia o tu viejo patrón. ¡Wow! ¿Quién manda de verdad? Fíjate que al analizar la frase desde esta óptica de la fricción y de la energía mental que acabamos de comentar, el ejercicio de García pierde de golpe ese aura de reto superficial de Internet. Se vuelve algo mucho más serio. Se convierte en una herramienta de diagnóstico implacable. Es que es un test de estrés diseñado a medida para medir la cantidad de libre albedrío real que posee un individuo. Si alguien es físicamente incapaz de pasar 72 horas sin quejarse de la economía, de su jefe o, yo qué sé, de que hace frío, el diagnóstico es inapelable y, la verdad, bastante crudo. ¿Y cuál es ese diagnóstico? Pues que esa persona vive en piloto automático continuo. El viejo patrón lleva el volante, pisa los pedales y decide la ruta directa hacia el precipicio, mientras que la conciencia va atada de pies y manos en el maletero del coche. Buf, es una imagen tremenda, pero es real. Y eso, de manera inevitable, nos obliga a plantear una cuestión mucho más amplia si observamos el ecosistema en el que nos movemos. A nivel social, dices. Sí, a nivel social. Pensemos en la sociedad actual, en los ciclos incesantes de noticias de 24 horas, en los algoritmos de las redes sociales, e incluso en las típicas charlas de máquina de café en la oficina. Que son un pozo de quejas. Exacto. Todo el entorno, todo, está diseñado de arriba abajo para promover, alimentar y premiar el viejo patrón.
El lenguaje de escasez y la indignación perpetua son, hoy por hoy, la moneda de cambio social más valiosa. Completamente de acuerdo. Compartir quejas es la forma más rápida, más barata y más perezosa de generar vínculos y empatía con los demás. Si te fijas, dos desconocidos se hacen amigos en la parada del autobús quejándose de lo que tarda en llegar. Es verdad, es nuestro pegamento social. Por lo tanto, comprometerse en serio a sostener una narrativa de responsabilidad, de abundancia y de silencio frente a la derrota durante 3 días ininterrumpidos no es un simple ejercicio de autoayuda para sentirse mejor o estar más relajado. Es nadar a contracorriente en un río de aguas bravas que arrastra a todo el mundo directo hacia la cascada. Va mucho más allá de eso. Se convierte en un auténtico acto de rebeldía intelectual. Es aislarse voluntariamente del ruido constante para demostrar empíricamente que la mente propia no tiene por qué funcionar como un vertedero de la neurosis colectiva. Qué buena forma de expresarlo, un vertedero de la neurosis colectiva. Es que es la demostración práctica, y dolorosa, como hemos visto, de que uno posee la capacidad real de elegir no participar en la epidemia global de la queja. Y viendo todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de este análisis de hoy, la verdad es que la perspectiva sobre estos textos cambia por completo. Ya no vemos un simple experimento curioso para pasar el fin de semana. Desde luego que no. Es, en esencia, un intensivo clínico de 72 horas de desintoxicación mental profunda. Así es. Se trata de aplicar una política de tierra quemada total al lenguaje de derrota, forzando una coherencia radical e inquebrantable entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se dice. Y por encima de todo esto requiere la resistencia de soportar la fricción, ese doloroso sobrecalentamiento del sistema operativo mental del que hablábamos. Soportarlo al negarse categóricamente a buscar el consuelo fácil en el viejo y mohoso depósito emocional de siempre. Exacto. Ese es el gran resumen. Y creo que con esto tenemos un mapa clarísimo de la magnitud del ejercicio. Pues si me permites para cerrar y llevando este análisis un paso más allá de lo estrictamente escrito en el material, hacia las implicaciones ocultas del éxito en este reto. Por supuesto. A ver qué nos dejas para pensar. Si estos 3 días funcionan como un simulacro intensivo de una nueva identidad y logran demostrar por fin quién manda de verdad en la mente de uno, la gran incógnita ya no es qué pasa durante la agonía del reto. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurre exactamente en la mañana del día 4? Ostras. El día después. Exacto. Si una persona logra atravesar el fuego de esa fricción, si sobrevive al sobrecalentamiento y logra establecer de verdad este nuevo patrón, donde el miedo, el cinismo y la queja ya no son su respuesta predeterminada, es altamente probable que al abrir los ojos ese cuarto día, mire a su alrededor de forma muy distinta. Y vea cosas que no le gustan. Ahí está la verdadera fricción final. Es posible que, al habitar plenamente esa nueva identidad, la persona descubra de golpe que su entorno físico, sus círculos de amistades más cercanos, sus rutinas diarias o incluso su trabajo actual ya no encajan en absoluto con la mente de la persona en la que se acaba de convertir. Madre mía. Claro. El verdadero terror de este diagnóstico es darse cuenta de que el problema no era solo el patrón interno, es descubrir que la habitación en la que uno lleva años sentado es radioactiva. Y con esa idea, creo que podemos dejar a nuestra audiencia reflexionando.